sustancias producidas por las mismas células que ayudan a que esos genes se activen y hagan que las células tomen las formas que deben tomar. Entonces, ya podrán ustedes sospechar que si es que por ahí esas señales se alteran, son deficitarias, empiezan a aparecer malformaciones. ¿Sí? Pero entonces, primero vayamos a cuál es la distribución normal. El ser humano, en su desarrollo embrionario, creo que estaba por acá, ya, bueno, en su desarrollo embrionario parte de tres capas: una capa ectodérmica, una en la mitad que se llama mesodérmica y una profunda que se llama endodérmica. Del ectodermo se forma el tubo neural y del ectodermo las células se diferencian y forman el sistema nervioso gracias a un sistema de señalización. Como hablábamos, o sea, la ameba tiene un sistema de recepción para que los avisos de que haya un ligando por ahí que le funcione puedan activarse. Igual estas células del sistema nervioso se empiezan a dividir si es que hay el estímulo adecuado. Y estos estímulos se denominan señalizadores. Entonces hay una estructura en el sistema nervioso que se encarga de eso, y es esta estructura de acá. Es la notocorda. Esto ya hablaremos en desarrollo con detalle, pero esta estructura, la notocorda, es la que se va a encargar de emitir señalizadores para que se diferencie la médula espinal como el eje o la parte de sistematización o de organización segmentaria, ya que mejor conocemos, el sistema de las metámeras. Como podemos ver, la notocorda se extiende y afecta a el bulbo raquídeo, a la protuberancia anular o mielencéfalo y metencéfalo y al mesencéfalo. Entonces es por eso que a este nivel también encontramos segmentos, pero ya no se van a llamar metámeras, se van a llamar rombómeras, y a este nivel mesómeras, ¿sí? Pero tienen igual un punto de entrada que es un nervio craneal, una central de procesamiento y un punto de salida que tiene que ser otro nervio craneal, en este caso motor. ¿Sí? ¿Ok? Acá tenemos el cambio de nervios raquídeos que se relacionan con esta parte. Bien, la cresta neural solamente afecta hasta el mesencéfalo, pero de aquí el diencéfalo y el telencéfalo no reciben influjo de esta parte. Entonces, esta área de acá, que ya no se afecta por la notocorda, toma el nombre de acroencéfalo y va a dar origen a lo que conocemos como prosencéfalo, ¿sí? O sistema nervioso suprasegmentario. Lo que tiene forma de sistema nervioso segmentario será entonces la médula espinal, el rombencéfalo y mesencéfalo por influjo de la notocorda, y esto hace que tomen algunos nombres especiales. La médula espinal tal cual, y esta parte de acá, el mesencéfalo, el metencéfalo y el mielencéfalo en conjunto, cuando agarro en conjunto el mesencéfalo, el metencéfalo y el mielencéfalo, toman el nombre de cordencéfalo. ¿Sí? Entonces, esta terminología, para que no se hagan lío, si es que les aparece en algún texto, no tiene que generarles confusión, ya que todo viene gracias a la presencia del flujo de la notocorda, y esas son las razones. ¿Sí? ¿Sí se entendió esa parte? Entonces, yo les pongo ahí, de los siguientes, el cordencéfalo está constituido por mesencéfalo, mielencéfalo, metencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo, mesencéfalo, protuberancia anular, bulbo raquídeo. Todas, ninguna. Todas. Sí, sí, ¿verdad? Entonces se entendió. Perfecto. Bueno, entonces hemos trazado cuáles son los principios que van a regir en nuestro estudio. ¿Cuánto tenemos? Tenemos 18 minutos. Bueno, intentemos. Entonces, en el estudio, en la evaluación del sistema nervioso, tenemos que considerar, entonces, cuando estamos en el sistema nervioso central, la organización en configuración externa e interna, y esto iremos viendo después con profundidad.
La médula espinal, cuando la vemos en el sistema nervioso central, vemos que en el feto está ocupando todo el conducto raquídeo, pero en el adulto ya se ha quedado corta porque el sistema vertebral y el óseo crece mucho más que el sistema nervioso. ¿Sí? Entonces, ven, los carros de lujo, los carros deportivos son chiquitos, los mejores, ¿no es cierto? Ya sé que hay esos músculos grandotes, pero usted, un bus es cosa chiquita, ¿no? Bonito. Ya, es un carro sofisticado. Un carro Fórmula 1 no es una motocicleta, pues, no es una cosa estilizada. Pero en cambio, si es que a usted le gustan los Monster Cars, es una pendejadota, pero no va a comparar un carro de alta potencia, de alta aceleración, con un muscle car. No es una motocicleta y el otro es un carro de alta tecnología. Entonces igual, no puede comparar al sistema musculoesquelético con el sistema nervioso. El sistema nervioso se centra en funciones muy refinadas, ¿ya? Y el sistema osteomuscular, en cambio, necesita volumen, masa. Entonces se ve que hay una desproporción desde el periodo fetal, aproximadamente desde el quinto, sexto mes de la vida intrauterina, y en cambio el cuerpito crece mucho más que el sistema nervioso. Cuando el niño ha nacido, de lo que inicialmente estaba ocupando todo el conducto raquídeo, se queda hasta la primera vértebra lumbar, ¿sí? Y la médula, en este proceso, deja un espacio que está en el espacio subaracnoideo. ¿Este espacio de líquido cefalorraquídeo pertenece a la configuración interna o externa? Externa, porque está en el espacio subaracnoideo. Esa cavidad toma el nombre de cisterna lumbar y es el sitio en donde vamos a hacer las punciones lumbares, por debajo de L1. ¿Sí? Cuando son los niños recién nacidos, se trata de pinchar a nivel de L4, L5, porque a ese nivel hay más seguridad de no lesionar el extremo inferior de la médula. ¿Ya? En el adulto, como ya ha crecido más, el cono medular, el extremo inferior, está a nivel de L1. En los niños está a nivel de L2. Entonces, por seguridad, se pincha entre L4 y L5 y en los adultos entre L3 y L4, el espacio entre las vértebras, para poder sacar ese líquido y poderlo estudiar. En sí, la configuración externa nos da que la médula es un cilindro un poco achatado de adelante hacia atrás, con una serie de surcos a lo largo de ella, y que de donde nacen nervios periféricos, los nervios raquídeos, 8 cervicales, ya vamos a ver la distribución, 12 pares, ¿no? Pares, serían 16 de cada lado, 12 pares cervicales, de 12 pares dorsales, 5 pares lumbares, 5 pares sacros y un par coxígeos. ¿Sí? A nivel de coxis, en cambio, los segmentos medulares son diferentes, ¿no? Porque cada segmento se completa, son 5 segmentos coxígeos, pero emiten solo un nervio coxígeo. ¿Ya? Bueno, de aquí el extremo superior se conecta con el bulbo raquídeo y el extremo inferior forma un pequeño conito que se llama el cono terminal, que podemos verlo acá, que se continúa con una prolongación de pía madre que se denomina filum terminal y que termina fusionándose, saliendo de la cavidad del líquido y uniéndose al hueso sacro, denominándose eso ligamento sacrocoxígeo. Vamos a ver entonces en que a cada lado de la médula espinal salen y arriban estas fibras. Primero, una raicilla posterior que se llama la raicilla aferente o raíz sensitiva, que tiene un ganglio. ¿Ya? Prácticamente siempre, salvo en algunas variantes de D1 que no tienen ganglio, pero suelen tener un ganglio dorsal como constante. Y una raíz ventral que se une a la posterior, esta en cambio es motora. Juntas se unen y forman el nervio raquídeo. Esto para cada segmento. ¿Ya? Si es que yo estudio la configuración interna y corto a la médula, aparte de los surcos y de este arribo, podemos darnos cuenta que se van formando segmentitos con cada uno de los nervios y podemos ver sustancia gris distribuida en forma de H con un pequeño conducto en el centro, que es el conducto ependimario del que hablábamos. Ese, en cambio, el líquido cefalorraquídeo, de ahí sería de configuración interna o externa.
¿sí? Y presenta una pequeña dilatación en el cono terminal a este nivel, que al ser dilatación en configuración interna ya no se llama cisterna, se llama ventrículo, el ventrículo terminal. ¿Ok? Vemos que al final de la médula, la apertura de las raíces y cómo se han extendido, por lo que la médula creció menos que el hueso, forman una especie de cola o de colita de caballo, ¿no? Como los pelitos de la colita de un caballo, por lo que se llama cauda equina. Y este espacio de acá, que está llena de líquido, pero en el espacio subaracnoideo, se denomina la cisterna lumbar. ¿Sí? Vemos que la sustancia blanca queda rodeando a la sustancia gris. Y como dijimos en la clase anterior, una premisa que tienen que acordarse siempre es que la sustancia gris siempre estará pegado a la cavidad, ¿sí? Y la sustancia blanca se distribuye alrededor. Ya, aquí podemos ver cómo la sustancia gris forma columnas de sustancia, bueno, de células, de núcleos celulares. Todo esto son núcleos de células. Estas son fibras o fascículos, y podemos ver cómo las raicillas forman un segmento. Este es un segmento, es una metáfora. ¿Ya? Ahí están los segmentos medulares que tenemos que encontrar, que van a tener correspondencia con los nervios respectivos. Cuando ya nos vamos a la configuración externa del encéfalo, nos topamos con la cobertura, ¿no es cierto?, con el cráneo, el espacio subaracnoideo, la cobertura con meninges, dura madre por fuera y las leptomeninges adheridas. Vamos a encontrar la división del prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. Miren acá, el rombencéfalo está acá teñido de este color que es ciano. Ciano, ¿ves? ¿Qué es? Yo lo veo ciano. Ese verde medio raro, yo no sé, yo no tengo retina de mujer. Las mujeres tienen mejor definición de colores, ustedes saben. Ya, y acá tenemos este anaranjado, ¿no es cierto? Sí, es anaranjado, ¿verdad? Daltónico no sé, pero... Ya, y podemos ver acá el cerebelo dejando esta cavidad en el centro que tiene forma de rombo, de ahí el nombre del encéfalo, también de la forma de la vesícula en el embrión, ya, dando lugar a lo que denominamos el rombencéfalo, ¿sí? Y esta cavidad de acá es el cuarto ventrículo. Este cuarto ventrículo se continúa por acá, por este ducto que es el acueducto de Silvio, que está labrado en esta cavidad que es el mesencéfalo, mejor dicho, en esta porción de cerebro que es el mesencéfalo, la porción del encéfalo. Este de aquí, vamos a ver si es que tenemos una visión por acá. Bueno, acá se puede ver el mesencéfalo. No sé si notan que acá está el acueducto y ahí esta partecita, eso forma como unos piecitos que se denominan los pedúnculos cerebrales o pies pedunculares. Es como si es que ustedes hicieran una caricatura del cerebrito y le pusieran zapatillas, ¿sí? Por eso se llaman pedúnculos o piececitos, ¿sí? Son los pedúnculos cerebrales que sostienen a esta estructura de acá, ¿sí? Entonces el mesencéfalo, si ustedes se dan cuenta, está aquí sosteniendo como piecitos a esta área de acá que es roja. Esto de acá es el diencéfalo, solo esta parte. Este diencéfalo tiene una porción ventral, anterior e inferior, que es el hipotálamo, una porción central que es el tálamo y una porción posterior y alta que es el epitálamo, representado por la glándula pineal, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, el acueducto de Silvio es desembocadura de esta cavidad de aquí. Esto es una cavidad, sino que se le ve la pared, está así, pues, ¿no? Entonces es corto y ustedes lo que ven es la pared de la cavidad. Es el tercer ventrículo, que a su vez es desembocadura por este agujero del ventrículo lateral. Pueden observar ustedes entonces todo lo que hemos hablado: el rombencéfalo, el cerebelo con su vermis, es una porción del cerebelo. No, es una porción del cerebelo. Es una porción del cerebelo que tiene forma como de gusanito, es como una polilla. Entonces, la parte central tiene forma como el cuerpo del gusanito de la polilla, y por eso es que toma el nombre de verme o vermis. A cada lado, los hemisferios tienen el aspecto como de las alas de la polilla. Esos son los hemisferios. Si es que usted corta el cerebelo, se va a dar cuenta que tiene este aspecto como de hojita, por lo que toma el nombre de árbol de la vida. Y podíamos ver cómo entre la protuberancia, el bulbo y el cerebelo se formaba el cuarto ventrículo.
Podemos ver también sustancia gris formando corteza y en el centro el núcleo dentado, entre otros núcleos que nos permiten ver cómo la sustancia gris siempre está cerca de la cavidad. En el mesencéfalo, decíamos, aquí tenemos el acueducto de Silvio, vemos sustancia gris pegada a la cavidad, sustancia blanca en los alrededores, aquí están los pies pedunculares, ¿sí? Podemos ver los folículos, eso no se preocupen, ya los veremos. Acordémonos del acueducto cerebral o el acueducto de Silvio. Vemos en el prosencéfalo, el biencéfalo con el tálamo, el hipotálamo y el epitálamo, la desembocadura en el tercer ventrículo, ¿okay? Y que se abre al telencéfalo, en donde podemos ver que esta estructura de aquí es el cuerpo calloso. Es un sistema de comisuras, de decusaciones, que nos permite pasar la información de un hemisferio al otro y nos permite un sistema de techo para los ventrículos laterales, que son estas cavidades de los lados. Aquí tenemos el tercer ventrículo apenas visible. Podemos ver cómo toda la sustancia gris está alrededor de las cavidades, pero hay sustancia gris que creció hacia afuera formando la corteza cerebral. Esto es sustancia blanca y aquí se da una novedad. En el desarrollo embrionario, desde la corteza salen fibras que van a bajar y forman este espacio de aquí. Lo que ustedes están viendo aquí es esto de acá. Miren, son fibras que confluyen y forman una especie de mango. ¿Sí ven que es como un abanico? ¿Sí? Aquí, este núcleo de acá es el núcleo de acá. Este de aquí es el núcleo de acá. Este es el mango del abanico y estas fibras abiertas son las que están llegando. Esto parece una corona de cacique, ¿no es cierto? Por eso se llama la corona radiada. Y termina en un mango que los anatomistas han visto como una cápsula. ¿Sí? Esta estructura de acá, este mango de aquí, se denomina la cápsula interna. Ya veremos después que hay varias cápsulas, pero esta cápsula interna es la más pronunciada, la más importante. ¿Okay? Y es el resultado de las fibras que bajan de la corteza y se están yendo a los otros niveles del sistema nervioso. ¿Ok? Acordémonos los ventrículos laterales unidos por el agujero de Monro y el tercer ventrículo a este nivel. Entonces, ¿qué tenemos que sacar como conclusión? Siempre la sustancia gris está pegada a las cavidades, la sustancia blanca es alrededor, pero en dos casos eso no sucede, en la corteza cerebral y en la corteza cerebelosa, donde también encontramos sustancia gris por afuera. ¿Sí? Los nervios periféricos, como ya sabían ustedes, son 8 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacros y un nervio coxíneo, un par de nervios coxíneos. ¿Sí? Los nervios craneales, ojo. Los nervios raquídeos siempre van a tener una fibra sensitiva, una motora y un nervio mixto, ¿no? Que se une de los dos. Y ese va a tener fibras tanto aferentes como eferentes del sistema nervioso autónomo, del sistema nervioso voluntario. ¿Sí? En cambio, los nervios craneales son más desordenados. Hay unos nervios que son solo sensitivos. Hay otros nervios que son solo motores. Y hay otros que sí son mixtos. Pero lo que sucede es que todos ellos respetan las neurómeras. Es decir, que si es que hay uno motor, hay uno sensitivo, habrá uno motor que le compense, que ayude a generar respuesta a eso. Por ejemplo, el trigémino recibe la sensibilidad de la cara, ¿ya? Y se complementa con el facial, que se encarga de la motricidad de la cara. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces hay esta variante que hay que considerar. Los dos. Ya lo vi. El link con los tres videos que lo puedo. Ya, pues, doctor, gracias. Chicos, ¿les gustó el recorrido? Ah, sí. Y así puede haberse dañado los otros también. Ok, en cuanto a los nervios raquídeos, acordémonos raíz anterior, posterior, vamos a tener fibras aferentes y eferentes. Ok, un dato importante es que todos estos nervios tienden a formar plexos. ¿Y qué es un plexo? Es una autopista para mejorar el tránsito, ¿no? Un redondel no sirve para nada, pero usted eso le transforma en un intercambiador y tiene mejor flujo. Es igual, el sistema nervioso lo que hace es formar plexos aquí,
plexo braquial, el plexo cervical, el plexo lumbosacro, también se hacen plexos autónomos y es para que haya variabilidad en la forma